Estamos en la edición Kuf Membet, el mejor. Estamos viendo los 13 principios del Maimónides, ¿cierto? De Rambam, los 13 principios de Emuná. Emuná, como todos saben, es la capacidad del ser humano de vivir con Dios, ¿cierto? De vivir consigo mismo y por tanto con su fuente también. Como saben todos que están estudiando el Kusari. Y el Rambam, que también define así, el Emuná hay muchos lugares que define así. Ok, estudiamos hasta ahora 6 principios, estamos en el medio del 7º, que es la profecía de Moshe Rabbeinu. Es muy importante para el Rambam la profecía de Moshe Rabbeinu, que es diferente de todo. Ya estudiamos que Dios existe, es la base de todo, que Dios es único, hay solo un programa para todo, que Dios no tiene cuerpo, no hay límites, ¿cierto? Ese programa nada lo impide. Ya estudiamos que hay un programa, que Dios siempre existió, creó el mundo con un propósito, hay voluntad, por tanto hay también ética, moral y recompensa, castigo, etc. Ya estudiamos que solo Dios vamos a trabajar, ¿cierto? No es entonces, si hay un programa, si hay todo acá, Dios creó así, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Voy a hacer otra cosa? Mira, estamos ahora en vuelo, ¿qué voy a hacer? No sé, voy a bailar en la asa del avión, es otra, ¿cierto? Voy a trabajar con Dios, es obvio, ¿cierto? Es el programa, es el mejor, es el más ideal, etc. Y este Dios también se conecta con el pueblo de Israel, con los profetas, etc. Lo que es increíble, tenemos también una indicación clara de qué hacer, etc. Y un contacto directo con Dios. Muy bien, sin esto no es el judaísmo. El 7º era la profecía de Moshe Rabbeinu. Muy importante para nosotros explicar para la Torah. La Torah indica esto, que la profecía de Moshe es diferente, completamente diferente de los otros. Solo por acaso, porque no tenemos otras palabras, vamos a llamarla de profecía. Pero no es la misma cosa. Es muy importante porque si la profecía de Moshe es diferente, significa que la Torah es diferente. No hay lo que mover en ella. Significa también que hay una creación única llamada Moshe Rabbeinu, que Dios la creó para este propósito de ayudar el cielo y la tierra, digamos el siguiente, digamos así. Y que desde entonces vivimos por cuenta de esto. Y vivimos en otro nivel. Si no iba a querer Moshe Rabbeinu, entonces vamos a tener Aarón, vamos a tener Miriam. Rashi en nuestra parashá, la parashá anterior, dijo, escuchamos, Moshe y Aarón eran la misma cosa. No había diferencia como profetas, digamos, en el inicio, ¿cierto? No había, los dos eran buenas personas. Excelentes personas, conectadas con el pueblo. Esto no había, iba a ser muy buena la vida. Pero no iba a tener el nivel de la Torah, el nivel de Moshe Rabbeinu. Esto no iba a tener. Iba a ser otra cosa, iba a ser otro modelo. El mundo es otro desde que Moshe Rabbeinu nació. No es el mismo mundo. Todo el mundo fue creado para él nacer. Todo el mundo después fue creado por cuenta de esto que él nació. Y por cuenta de él se desarrolló y llegó a la profesión en el nivel que él tenía. Estudiamos que Moshe Rabbeinu era completamente diferente. Él controlaba completamente su cuerpo, sus sentidos, sus sentimientos, su imaginación él controlaba completamente. Eran todos instrumentos para él. Nada le impedía, nada estaba entre su intelecto y lo que él aprendía. No como nosotros, que solo pensamos en lo que podemos ver o sentir. Nosotros no podemos tener pensamientos 100% abstractos. Título de ejemplo, cuando yo digo para ustedes, cierren los ojos y voy a decir la palabra 2 más 2. ¿Qué ven en sus ojos? 4. ¿No ven 2 patitas? Sí. 4 alguna cosa, o el número 4 en el mejor de los casos. El número es no debería venir ningún número cuando yo digo 4. 4 no es el número 4, el numeral 4. Esto que los árabes adaptaron el numeral hindú. ¿Qué me importa? ¿Por qué no IV? ¿Por qué no Dalet? ¿Por qué no nada? Debería ser nada, ¿cierto? Moshe Rabbeinu pensaba con nada, no necesitaba de ninguna imagen para pensar. ¿Entienden? Solo con esto ya entendemos cuán diferente era de nosotros. ¿No? En otras palabras, Moshe Rabbeinu es otra cosa.
Benishar Segel Bilvad, se convirtió en un intelecto solo. Estamos acá en más o menos donde está el 24 en este párrafo. Algunas palabritas antes. Esto se refiere a nuestros sabios cuando decían que Moshe hablaba con Dios sin el intermedio, sin necesidad del intermedio de los ángeles. ¿Qué son ángeles? Enviados de Dios, ¿cierto? Sí, mensajeros. Mensajeros, emisarios de Dios. Fuerzas que hay en el mundo que hacen la mensaje de Dios, ¿cierto? Fuerzas externas o fuerzas internas al hombre que hacen lo que Dios manda hacer, ¿cierto? Digamos el DNA, el ADN, no sé, una especie de ángel que hace con que el cuerpo va a ser como es. La fuerza de la gravedad es una especie de ángel que hace con que las cosas van a caer como caen. Gabriel es una especie de ángel que salva el pueblo de Israel. Rafael, que trae cura, etc. Hay todo tipo de ángeles. Pensamientos que llegan a nosotros, que Dios manda que van a llegar a nuestro de repente, así no sabemos de dónde. Pensamientos buenos que llegan a nosotros, ¿cierto? Todo esto son especies de ángeles. Abraham vino vivía con los ángeles. Jacob también. Moshe Rabbeinu también hablaba con los ángeles. Interactuaba con todas estas fuerzas. Pero Moshe Rabbeinu tiene una diferencia. Era él, o sea, su intelecto, sin nada que iba a influenciarlo, directamente con Dios. No necesitaba de nada para llegar a su intelecto. Intelecto acá es su alma que tiene intelecto, no es solo intelecto, ¿cierto? Intelecto propio, ¿qué es? No sabes qué es, ¿cierto? El alma que tiene el intelecto. ¿Qué piensa? Moshe Rabbeinu no necesitaba de un ángel que iba a poner el número 4 para pensar en 2 más 2. O un patito más un patito, ¿cierto? Esa era una cigüeña, ¿no? No necesitaba. ¿Por qué no necesitaba? ¿Por qué no? A esto dijo el Rama, nuestros sabios se refieren. Siempre que nuestros sabios dicen alguna cosa, hay que entender que hablan de alguna cosa profunda. ¿Qué significa lo que el Rama está escribiendo aquí? No tengo la misma idea, pero entiendo que está queriendo decir. No significa que Dios hablaba para un ángel, el ángel batía sus asitas, llegaba para Moshe y decía, y digo a Dios, yo voy a salvar al pueblo de Israel. No funcionaba así, ¿cierto? No tenía cachitos dorados y no se vestía de blanco. Se vestía también, ¿cierto? No era como en los dibujos, etc. No es esto. Ángeles son cosas muy más abstractas. Todo tipo de fuerzas, energía, etc. que Dios manda para hacer algo en el mundo. ¿Cierto? De los más elevados a los más simples, digamos así. Todos ellos están cantando para Dios, que también debe ser algo profundo y espiritual. Moshe Rabbeinu no hablaba por intermedio de ángeles, Dios no hablaba con él por intermedio de ángeles, como se encuentra en la mayoría de los profetas, porque él no tenía ninguna fuerza que él tenía necesidad de utilizarla para entender algo. Él entendía todo directo. ¿Entienden? Entonces que estamos hablando de otra cosa completamente. Nadie de nosotros es capaz de hacer esto con nadie. Con las cosas más simples no somos capaces. O sea, su intelecto era puramente él. Era solamente sí, nada, no influenciaba en nada. Exacto. Él controlaba todo. No es que él no imaginaba nada, que él no sentía nada, que él no tenía sentidos y no tenía voluntades, etc. Él controlaba todos estos. Pero si él decidía sentir, si no sentía, él decidía. Si él imagina algo, esa imaginación no va a venir de Hashem. Puede ser, pero él era capaz de entender y entonces imaginar como instrumento. Nosotros tenemos que imaginar para después entender lo que imaginamos. Tenemos que juntar un montón de cosas, de información que tenemos para hacer una imagen consistente, ¿cierto? Digamos que yo vi una vez el sol se poniendo en un lugar, ¿cierto? Sí. El cielo era rojo. Después yo vi en otro lugar, el cielo era naranja. Yo vi en otro lugar, el cielo era amarillo, ¿cierto? Yo digo, ¿qué es el pôr del sol? Entonces, yo voy a juntar ahora todas las 3 imágenes, ¿cierto? Que tengo dentro de mí. El intelecto va a extraer de esas 3 imágenes qué hay de común entre ellas
el sol cercano de la tierra, ¿cierto? Pero el sol tiene esta forma, esta también depende. El sol va a extraer algo cercano y hacer una imagen abstracta de esto. Después que yo ya tengo una imagen física. Sí, porque no podemos crear nada. La imagen es una herramienta de conexión. En Exacto. cambio, Moshe Rabenu no necesitaba conexión de directa. ella. Él se conectaba con el mundo, entendiendo el mundo directo. Es diferente. Un poquito diferente. ¿Cierto? De nuevo, no que Moshe Rabbeinu no vio un pôr do sol. Por veces iba con Zipporah para la montaña a ver el pôr do sol. No sé. No sé si era el desierto, ¿cierto? Pero no sé. ¿O que no? Pues está hablando tonterías, pero no es que Moshe no comía. Moshe comía. Los 40 días no comió. Los otros días comió. ¿Cierto? No que no tenía, pero él podría controlar cada cosa que hacía. Nosotros también somos capaces de controlar nuestra imaginación, nuestros sentimientos, nuestros sentidos. Somos capaces de controlarlo también. Pero para nosotros es más difícil. Quizás tú vas a tener que hacer mucha yoga y mucha meditación. No sentir cuando... Ustedes saben que cuando una persona va a hacer así con el Sefer Torah, él imagina el Sefer Torah como lleve y quiere estar centrado y que las cosas están así, entonces es más fácil. Tenemos mucho poder en la mente. Mucho poder en la mente. Pero no es el asunto, Moshe Rabbeinu era su mente, ¿entienden? Para nosotros la fuerza más alta que tenemos, que podemos conectar con ella, es nuestra fuerza de pensar. Y por tanto, cuando hablamos de Moshe como el que piensa. También el pensamiento de Moshe no era como el nuestro, digamos así. O sea, su mente no recibía información de afuera. Le servía, pero él controlaba esto. No es que era construido de información. Dios le daba la información. No es que Moshe Rabbeinu no miraba para Amalek y venía, no sé, no miraba para Og y decía, ok, acá está Og, entonces voy a pular y hacer así y matarlo. ¿Entiendes? No, Moshe Rabbeinu no venía nada, solo entendía lo que Dios le decía. No, una vez que Moshe Rabbeinu entendía, después va a ser. Mira, nosotros también somos más o menos así. No es que nosotros siempre tenemos... Después que Moshe Rabbeinu nos enseñó, nosotros también podemos ser un poquito así. En todos los sentidos. Nosotros somos capaces de controlar nuestra imaginación, somos capaces de controlar todo nuestro cuerpo. Somos capaces. Pensamientos no. Pensamientos también somos capaces. Pero no se puede controlar los pensamientos que te vienen en la cabeza. Se puede controlar si le da atención o no. Ok, esto podemos controlarlos. Significa podemos controlarlos. Pero de nuevo, para Moshe Rabbeinu era más. Él construía su pensamiento. No construía Moshe. Dios le decía qué ocurrió. Dios le decía, cuando Dios le decía, tú tienes que hacer lulav, entonces todo el mundo era un lulav, ¿entiendes? Para él. Entonces él entendía el lulav. Ahora él miraba. Hay personas de muchos tipos, así digamos, cuando dijeron al Rav Eliashib que su tataraneta tuvo una hija, él dijo, qué bueno, puedo casarme con ella. Él miraba la noticia con los ojos de Alajá, son 5 generaciones, ya puedo casarme con ella. No porque iba a casarse con ella, ¿entiendes? Y no porque no estaba contento que tuvo una tataraneta. Porque era completamente Torah. Sí, la primera cosa que le veo, pues, hay una pregunta interesante. ¿Qué tú ibas a hacer si de repente vas a descubrir que no eras judío? Es una pregunta interesante. Si preguntas esto para un judío, de todo te va a dar respuestas. Yo iba a experienciar todo lo que es kasher y después volver. Yo iba a ir a la playa del Shabbat. No me recuerdo más a quién, pero preguntaron a uno de los grandes sabios de Israel, ¿qué ibas a hacer? Y decía, wow, usted iba a descubrir que no soy judío. Iba a erigir un altar y hacer una ofrenda para Dios. En el medio tiempo, ¿cierto? Hasta que me convierto nuevamente. Iba a hacer un altar, es prohibido para un judío hacer un altar hoy en día, pero no es prohibido para un no judío. Iba a hacer un corbán. Otro dijo, si yo iba a descubrir que soy goy, que no soy judío, yo iba a estudiar en la hora de Hazarat Hashatz, mientras el Hazán está repitiendo la mitad, yo iba a estudiar. Es prohibido. Si yo iba a descubrir que no soy judío, iba a estudiar en la hora de
La repetición de la Amida. No se entiende, son personas que viven así. ¿Cómo? No sé, buena pregunta. No es la mejor cosa. El Rav Tzvi acostumbraba a decir, nadie se quedó un gran Talmid de esto. Por veces es mejor esto que no prestar atención en nada. Entonces es una pregunta personal, no voy a decir nada. Pero sí, esto es grande saber. No sé, hay todo tipo de ejemplos así. Se cuenta que el Ramchal, el autor del Meserat Yesharim, era capaz de controlar el crecimiento de sus uñas. ¿Qué? ¿De sus manos? Sí. Uña. De sus uñas. Yo puedo contar todo tipo de historias de personas que eran capaces de controlar sus batimientos cardíacos. Hay una historia muy famosa de uno de los grandes alumnos del Balatania. Cuando Napoleón empezó a conquistar Rusia, se dividieron las ideas entre los maestros hasídicos y no solo hasídicos, si era para ayudar a Napoleón o ayudar al zar ruso. Por un lado, el zar ruso era ¿cómo se dijo? Un bello antisemita. Pero uno de los peores zares rusos. Los judíos vivían muy mal, etc. Y por otro lado, Napoleón iba, según que la vida iba a ser mejor. Por otro lado, Napoleón podría traer consigo la emancipación y el reformismo y no sé qué. Discutieron, el Admor de Karlin, por ejemplo, dijo que era para ayudar, no de Karlin, el Admor, no el Berman Haim, no, el Menachem de Vitovitz, creo, dijo hay que ayudar a Napoleón. Y el Balatán, el Rebbe de Rabat, dijo hay que ayudar al zar ruso. Es mejor que van a vivir mal, pero como buenos judíos, que el opuesto. Así dijo. Y él hizo todo un esquema de espías dentro del ejército de Napoleón, que decían, queremos te ayudar y que pasaran informaciones. El jefe del esquema se llamaba Rav Chaim Eislich, y él empezó su carrera trabajando como traductor para el ejército francés y pasando información. Él era tan competente, Rav Chaim Eislich hablaba más de 8 lenguas, alguna cosa así. Era un grande comerciante, hablaba muchas lenguas. Entonces, que rápidamente sube de puesta, era traductor de unos grandes generales de Napoleón. Un bello día, siempre tengo la historia es más larga que esta, la historia es muy larga. En un bello día, entonces Napoleón estaba con todos sus generales y el maestro también estaba, porque ya era el hombre de confianza del general. Y Napoleón estaba trazando en el cuadro de arena. ¿Conocen? ¿Saben qué estoy hablando? En vez así, hablando líneas así, donde estamos. Y el Ramírez hizo la misma cosa con su bengala, ¿cierto? Como toda persona importante antiguamente tenía una bengala. Eso tenía un tracito así para marcar exactamente la posición, el sentido de las tropas. Y nadie percibió. Nadie menos uno. Napoleón. De él nada escapaba. Entonces Napoleón dejó terminar. Entonces el general, ¿quién es este judío que está acá? Dijo, no, es nuestro hombre de confianza, es mejor, nos ayuda mucho. Dijo, es un espía, ustedes son tontos. Dice, no puede, nada quería decir, no puede ser, pero mismo así dijeron, mira, él nos ayudó mucho, todo lo que logramos se cuenta de él. Dijo, no, es un espía, voy a probar a ustedes. Entonces lo invitó para más una reunión, ¿cierto? En el día siguiente, y cuando estaba el Chaim Eislich, Napoleón era una persona muy carismática, y muy terrible, así, muy temible. Era miraba de un modo muy penetrante. Entonces, de repente, Napoleón dijo, shh, todos están en silencio. Se fue caminando despacio para Jaime, mirando para él en los ojos. ¿Cierto? De repente lo puso en la mano en el corazón y dijo, ¡espía, traidor! Le puso así la mano en el corazón. Se quedó algunos momentos. Dijo, ello no es un espía. Podemos confiar en él. ¿Por qué? Si él fuera un espía, su corazón iba a tratar y el corazón continuó igual. Los mismos batimientos. Y esa es la historia. En fin de las cuentas, el zar ruso lo prendió y al parecer él está enterrado en Hebrón, no hay más. Pero todo bien. Cuando preguntaron a él cómo él fue capaz de hacerlo, él dijo, escucha, estamos en la Hasidut que una persona tiene que controlar a sí misma. Yo controlo mi cuerpo, no lo opuesto.
entonces yo soy capaz de controlar mis trenes, esto, yo soy capaz de controlar mis batimientos cardíacos. Entonces cuando Napoleón me dijo esto, yo digo, yo decido cómo va a bater cómo va a bater mi corazón, no es lo opuesto. Y cuando fueron a hacer una operación para el Rabbi Yosef y había peligro con la anestesia, no sé qué, y él decía, espera, voy a quedarme algunas horas en estudiar, hacer la operación sin anestesia. Empezó a estudiar Gemara y esa era la operación sin anestesia. Claro, por eso se llama Chabad, porque Jomá, Binah, Da'at, el intelecto controla Exacto. las emociones. Exacto, todo esto aprendemos de Moshe. Para nosotros no es natural, para nosotros hay que trabajar mucho, pero Moshe era así. En niveles muy más grandes que esto. Avanzando. De ahí tirotse una línea arriba del 25, donde está acá, una abajo del 24, en medio de la línea. De ahí tirotse de Berkan Zayin Anifa. Y me gustaría de explicar acá este asunto increíble, dijo el Rambam, y abrir para ustedes el cadenado de algunos psukim de la Torah incomprensibles, y explicar para ustedes qué significa PLP, que Dios habló boca a boca. ¿Qué significa esto? No, son buenas preguntas, ¿no? El Rambam nos va a explicar ahora secretos de la Torah, señores. Mejor ya pasó que todo esto pasó. ¿Ves la Tomina no? Y los otros que hablan cosas así. Se no iba a ver que estas cosas son muy, muy, muy delgadas. Son cosas muy, muy, muy delgadas. Hay que estudiar mucho y para percibir. ¿Saben? Es como explicar a un mastodonte qué es una operación neurocirúrgica. No estamos en este lugar. No, voy a tener que explicar para ustedes un poquito más. Voy a tener que extenderme mucho. De Akdamoto Meshalim, voy a tener que hacer introducciones y parábolas, que nunca son la misma cosa, ¿cierto? Antes voy a tener que explicar qué son los ángeles. Y cuáles son los niveles de ángeles desde Dios entre los ángeles, ¿cierto? Todas las fuerzas que hay en el mundo. Entonces, solo para explicar todas las fuerzas que hay en el mundo, es un poquito largo, ¿cierto? Después voy a tener que te explicar cómo es el alma y todas sus fuerzas. Hay otra ópera de Rama, una introducción al Pirkei Avot, en la cual el Rama lo explica más o menos, pero no a este nivel. Ve y traje a Magar el de Betzurot. Y si es así, voy a tener que extenderme y explicar qué son tzurot, qué son conceptos abstractos intelectuales, que son lo que hace una cosa ser ella misma, ¿cierto? ¿Se recuerdan del por del sol? Entonces, ¿cómo defino por del sol? ¿Hay algún concepto intelectual que define? Dice cuando es naranja, no es la color, no es la forma del sol, que hace así, no es un cierto concepto. Y voy a hablar también, perdón, estoy equivocado, voy a tener que explicar ahora también todas las formas que los profetas dicen que vienen de Dios y de los ángeles, ¿cierto? O sea, voy a tener que explicar todas las profecías. Lo voy a explicar en el elevador. Si voy a explicar esto, no voy a tener tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto? Esta es una introducción a la Mishnah. Velu ahí te me casé de Tajagetzur. Mismo si yo iba a resumir en el más resumido de los resumidos, me adapté. Voy a necesitar de al menos 100 páginas. Entonces, 100 páginas no es tanto. 100 páginas de manuscrito. ¿Cierto? Al mínimo 100 páginas. El Rama me está blefando acá, ¿cierto? En el Moreno Bojín, en el Guía de los Perplejos, explica una parte de esto y ya son muy más que 100 páginas. O le fija, como por esto voy a dejarlo para su lugar apropiado. O en el libro de la explicación de todas las agadot, de todas las partes espirituales del Talmud, que estoy pensando en compilarlo y que no lo tenemos. O que el Rambam no lo hizo. O que se perdió. O en el libro de la profecía que ya empecé a escribirlo con 20 años. Es una grande cuestión, ¿cierto? Nadie sabe qué es el libro de la profecía que el Rambam lo escribió. De las Drashot puede ser que el Rambam nunca empezó. El libro de la profecía es Dios que empezó.
o que es el Moreh Nebuchim, la parte 2, una parte de él, o que en la parte 1 también, o que es un libro que no tenemos. Alguien va a encontrar en alguna guionisa algún día, o no. O que el Rambam empezó a escribirlo, pero no continuó, entonces no tenemos como libro. De cualquier modo, no tenemos este libro hoy en día. Imagino que si el Rambam lo escribió, va a llegar una hora que Dios va a decir, ok, empezó la hora de volver a la profecía, por favor, descubrir en la guionisa de Buenos Aires, no sé dónde. En la biblioteca de Siberia, no sé dónde van a descubrirlo, pero hay cosas que las descubrieron. ¿Cuántos libros se perdieron? ¿Cuántos libros judíos se perdieron en la historia? Incontables libros. No, de Rambam. Al menos estos dos. Esos dos. ¿Cómo se llamó el A primero? menos que son partes del Moreh Nebuchim, que Rambam desistió de ellos y en el final de las cuentas lo puso en el Moreh Nebuchim, en el cual también explica una parte. Antes de la profecía, ¿cómo se llamó el anterior? El libro Sí. de explicación de las drashot. Drashot, o sea, como los... Gracias. O Besefer, Beferush, o en un libro en el cual voy a explicar estas bases, los fundamentos. Un tercer libro que no tenemos. Otro. Hay acá dos que el Rambam pretendía hacer, ¿cierto? Un que él empezó, un que él pretendía hacer, puede ser que lo hizo, y un que él no pretendía hacer, pero digo, quizás voy a hacer algún día, ¿cierto? Un libro de fundamentos, así. Antes de eso, vamos a volver a mi intención. Veo más que Nebuat Moshe Nebuat con el Berbat Barim. La profecía de Moshe se distingue de la de profecía de los otros profetas en 4 aspectos que van a ser explicados en la próxima semana. Pero contigo. Moreno é o filho que no último período, não? Sí. Mas algumas profecias de Rambam é dito e já cumpriu. Por exemplo, aquela profecia que ele disse, quando o aluno perguntou se queria defender ele na Europa, ele falou assim, não, deixa estar. Porque enquanto eu estiver vivo, já ouvi essa profecia? Quando eu estiver vivo, eles vão falar de mim. Quando eu morrer, serei reconhecido. E foi assim, foi cumprido.